Quiero invitarle, vaya en su Biblia a Apocalipsis capítulo 5 y quiero hablarle hoy de algo que mi esposa comenzó mientras oraba. Quiero hablarle hoy de lo que es el poder de la esperanza, el poder de la esperanza. Hay algo bien particular respecto a este tema, es que dentro de los dichos que usted puede escuchar es la esperanza es lo último que se pierde y tiene mucha razón. Si usted y yo perdemos la esperanza y la expectativa de vida, es como que ya no tenemos el empuje para poder seguir adelante. También hay otro dicho que me encanta y continuamente lo digo, es que cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer. Y creo que este año para muchos de nosotros, tal vez lo hablaba al principio del mes, tal vez esto ocurrió en nuestra vida. Tal vez usted tuvo no el mejor año de su vida, tal vez ocurrieron ciertas cosas, usted tomó decisiones, situaciones, adversidades. Y sabe una cosa, a veces cuando estamos ahí en lo más profundo, donde ya no vemos ninguna esperanza, la impotencia de que no podemos hacer nada, necesitamos que algo ocurra. Necesitamos tomarnos o pegarnos de una esperanza de algo, sabiendo que va a pasar, que va a ocurrir, que algo va a cambiar. Y eso tiene que ver con el poder de tener esperanza. Si usted descubre respecto a este tema, y me encanta tal vez este ejemplo, cuando el apóstol Pedro dice que está en su pesca y viene a la orilla y están lavando las redes, yo veo tal vez a un hombre en lo natural. Veo a un hombre en lo natural, tal vez que ha pagado un precio en lo natural, que ha trabajado toda la noche, que no ha tenido un resultado. Y cuando esta imagen se me viene a la mente de este hombre lavando ya sus redes, no había pescado nada, no había ningún beneficio del trabajo, había cansancio, ya iba a ir a su casa posiblemente sin alimento y sin provisión. Dice que el Señor se presenta. Y cuando el Señor se presenta para tomar la barca de Pedro prestada, el Señor le dice a Pedro: ve y entonces echa tu red al otro lado. Y Pedro, un hombre tal vez, si lo vemos humanamente en ese momento sin esperanza, lo único que dice Pedro es: Señor, no hemos pescado nada, estamos cansados, pero en tu palabra, ahí encuentro yo esperanza, la volveré a lanzar. Y lo que uno puede descubrir a veces en situaciones adversas o difíciles es que necesitamos una luz, necesitamos algo de donde tomarnos o pegarnos para saber que va a ocurrir algo diferente. La palabra esperanza es el estado de ánimo de cada uno de nosotros cuando vemos alcanzable lo que soñábamos o necesitábamos. La palabra esperanza tiene que ver con la posibilidad de que algo va a suceder y cambiará las cosas. La palabra esperanza es sentir en nuestro interior que ocurrirá un milagro, que algo pasará. Por eso muchos dicen, como les hablaba al principio, la esperanza es lo último que se pierde. Y es verdad, definitivamente. El Evangelio de Juan habla acerca de esta esperanza y es lo que hoy les voy a hablar. Mantenga ahí Apocalipsis capítulo 5 abierto, pero les voy a leer estos versos de la revelación del apóstol Juan respecto a esta esperanza. Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y miren lo que dice el apóstol Juan. Él, Juan el Bautista, no era la luz, sino era para que diese testimonio de quién era la luz. Verso 9. Aquella luz era verdadera, que alumbra a todo hombre, y venía a este mundo. Definitivamente el apóstol Juan está hablando que Juan el Bautista no era esa luz, era una antesala de la luz y de la esperanza que vendría. Y lo que ocurre es que el apóstol Juan tiene una revelación, y ahorita se las voy a hablar. Tiene una revelación de quién realmente era la luz, la esperanza en nuestra vida. Y entonces definitivamente se está refiriendo a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 verso 1. Acompáñeme por favor. Cuando le dije a mi esposa que iba a predicar de este pasaje, se puso a reír. Creo que hay dos pasajes que me definen a mí como pastor.
Apocalipsis capítulo 5 y lo que es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2. Esos dos pasajes me definen a mí como pastor porque encuentro una esperanza y encuentro lo que el Señor hace a favor de nuestra vida. Pero permítame, le leo estos pasajes. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 y dice: Juan teniendo una revelación, y es la revelación de Jesucristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y el apóstol Juan se describe en ese momento a él mismo y dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En otras palabras, Juan describe que estaba tan triste porque no veía una esperanza de que algo pudiera ocurrir. Y escúcheme, ¿por qué le leí el Evangelio de Juan capítulo 1? Porque el Evangelio de Juan, el apóstol Juan comienza hablando de aquel verbo que se hizo carne. Y lo que está haciendo Juan es enseñándonos después a través del libro del Apocalipsis que hay una esperanza. Hay muchas personas, y especialmente en el pasado, nos hicieron tal vez tener cierto temor por la Biblia. Y en el caso del libro del Apocalipsis, yo encuentro que mucha gente tiene pavor de leer este libro. Pero ¿sabía usted que la realidad del libro del Apocalipsis tiene que ver con esperanza? Por eso desde el primer verso en Apocalipsis 1:1 dice: esta es la revelación de Jesucristo. Y de ahí en adelante todo lo que Apocalipsis habla o se escribe, o el apóstol Juan está viendo, tiene que ver con la revelación de Jesucristo que trae sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre la creación, una esperanza. Y cuando Juan está en este lugar, en el capítulo 4 se describe el lugar donde el apóstol Juan está, y en el capítulo 5 dice que en medio de esa descripción de aquel gran trono donde habían ancianos, millares de ángeles, el apóstol Juan está teniendo una revelación y es de Jesucristo. El apóstol Juan en ese momento ve y se habla de unos libros. Algunos hablan que estos libros tenían que ver con la historia de la creación. La humanidad entraba dentro de ese propósito en la historia. Y el apóstol Juan está viendo que cuando el ángel pregonaba que no había nadie digno ni de ver ni de leer ese libro, el apóstol Juan entra en una desesperanza, entra en una tristeza, entra en algo que es natural para él, pero está viviendo un momento espiritual. Por eso le hablé de lo natural, el apóstol Pedro, lo que sintió, pero el apóstol Juan está teniendo una revelación en lo espiritual. Y en lo espiritual dice que se compunge, se entristece, se siente sin esperanza por lo que está viendo respecto a este evento. Cuando yo veo esto, y permítame tal vez hacer una aplicación. Esta aplicación tiene que ver con un principio que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida. Porque lo que Juan está sintiendo a nivel espiritual, lo que Pedro sintió a nivel natural, posiblemente lo que usted y yo podemos sentir en algún momento de nuestra vida. En algún momento donde usted y yo podemos decir: bueno, y de aquí para allá, ¿qué hacemos? Créame, una y otra vez yo escucho de personas aún que vienen a la iglesia o a otras iglesias, y especialmente en esta temporada, que me dicen a mí como pastor: pastor, si no ocurre nada este mes, yo me doy por vencido, yo tiro la toalla, yo no sigo adelante. Y es porque se ha llegado a un punto en lo natural y hasta en lo espiritual. Y créame, yo no condeno eso. A veces no tenemos fuerza simplemente para seguir adelante. A veces las cosas se han puesto tan difíciles que uno dice: bueno, ¿y qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde nosotros necesitamos que se encienda algo que nos dé nuevamente esa expectativa, que nos permita tener fe, algo de donde usted y yo nos podamos tomar. Pero sabe una cosa, Juan estaba en ese momento en esta revelación espiritual. Sabe, para mí el apóstol Juan, lo que habla este pasaje
es que él nos está describiendo tal vez una emoción, un sentimiento de lo que alguien puede sentir cuando ya no ve nada que hacer. Cuando está la impotencia de que no podemos lograr tal vez lo que deseábamos, y cuando levantamos nuestra mirada vemos que en vez de que algo mejore, todo empeora. La pregunta es, ¿se ha sentido alguna vez usted de esa manera? Yo me he sentido así muchas veces. Usted dice, el pastor, pero es que el pastor también es una persona. Tengo emociones igual. A veces la gente me llama o dice, pastor, pensé llamarlo a las 4 de la mañana, pero no sabía usted qué estaba haciendo a esa hora. Pues estaba durmiendo y tal vez hasta roncando. Amén, dice mi esposa. Pero eso estaba haciendo, porque creo que en algún momento todos vamos a tener un día malo, un día al que no vamos a saber qué hacer. Y para mí el apóstol Juan, aún en este momento, en esta revelación espiritual, nos está tal vez manifestando y describiendo lo que uno puede sentir. Y cuando tú no tienes esperanza, es una impotencia o las manos amarradas de qué voy a hacer. Ya no depende de mí, ya no depende de mis acciones o de mis decisiones en el momento. Ya decidí lo que tenía que decidir, por eso las consecuencias. Y estamos tan amarrados de manos que uno dice, ¿y ahora qué? Y el apóstol Juan nos está tal vez expresando lo que una persona cuando llega a ese punto puede sentir. Por eso el apóstol Juan dice, y yo lloraba al no ver que nadie era digno de tomar estos rollos y de leer lo que en esos rollos había. Recuerde, la revelación del apóstol Juan es que esos rollos tenían que ver con la creación, con el desarrollo y el futuro de toda la creación. Y cuando Juan ve que nadie es digno, dice que entra una desesperanza en su corazón. Pero aquí viene lo mejor, y la misma Biblia nos habla respecto a este tema, y es que algo activó en Juan esa esperanza. Algo activó en Juan de que si había una luz al final del túnel tan oscuro que había pasado, vio algo al fondo y dijo, de eso me voy a tomar. Y mira lo que sigue diciendo, describiendo estos pasajes, Apocalipsis 5, versículo 5 en adelante, y dice, y uno de los ancianos que estaba en aquel lugar me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, y varias veces he hablado que lo espiritual es más fuerte que lo natural? ¿Alguna vez usted se ha preguntado de que mientras Cristo Jesús moría en la cruz del Calvario, en lo natural, qué estaba ocurriendo en lo espiritual? Recuerde, yo puedo ver en la cruz del Calvario no solamente a Cristo Jesús al lado de estos 2 malhechores, sino que a nivel espiritual puedo ver millones de ángeles pidiéndole al Padre, déjamelo salvo, permítemelo rescato. Pero el Padre diciendo, no, todavía no, hay un propósito. Y Jesús estaba en la cruz del Calvario en medio de su padecimiento, y millones de ángeles guerreros dispuestos para poderlo rescatar, diciéndole al Padre, permíteme, ya es tiempo. Y el Padre diciéndoles, todavía no, todavía es necesario un poco más. A nivel natural estaba ocurriendo algo, pero a nivel espiritual también estaba ocurriendo algo. Y sabe, una de las cosas que estaba ocurriendo a nivel espiritual, el apóstol Juan lo está viendo. Y lo que dice el apóstol Juan y lo que trae esperanza sobre su vida es que este personaje o anciano que estaba en aquel gran trono o en aquella reunión tan importante de la creación le dice, no llores, porque ya alguien a nivel natural acaba de pagar un precio para poderlo hacer. Y entonces el apóstol Juan entendió que se había encendido una pequeña luz en medio de la desesperanza. Y sabe, tal vez lo que el apóstol Juan está trayendo como una revelación para usted y para mí en este día es necesario conforme a lo que estamos viviendo o pasando.
Tal vez usted se ha levantado un día y ha dicho, ya no puedo, voy a tirar la toalla. Pero esa revelación del apóstol Juan que está teniendo acerca del cordero como inmolado, es como que le haya encendido al apóstol Juan algo en su mente y en su corazón. Y él dijo, bueno, si esto está ocurriendo, algo bueno va a pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice que el apóstol Juan entonces tiene esa revelación del cordero. El cordero en la Biblia es un símbolo de mansedumbre. Por eso la Biblia en Isaías capítulo 43 nos dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció. Pero también el cordero era el animal que se sacrificaba por los pecados del pueblo. Y el apóstol Juan está viendo en su contexto a un judío que en medio de toda esa reunión hay un cordero como inmolado. Y él entiende lo que el anciano le está diciendo, que alguien ya pagó el precio. Y eso activa en él entonces una esperanza. Es como la pregunta que a veces como pastor o me hacen a mí, pastor, ¿qué pecados puede perdonar Dios o no puede perdonar? Pastor, yo he cometido tal vez hechos en mi vida que pienso que nadie me puede perdonar. Pues ahí es donde yo quiero entregarte una esperanza. Primero porque Cristo Jesús padeció en esa cruz, no por algunos cuantos, sino por todos los que creen en Él y lo confiesan en Él. ¿Y cuáles pecados puede perdonar? La palabra nos dice que Él murió para redimir todos los pecados de los seres humanos. Para mí eso es esperanza. Y cuando el apóstol Juan ve esto, ¿sabe qué ve? Ve esperanza. Denle un fuerte aplauso, délo bien. El apóstol Juan ve esperanza, ve a un cordero. Dice que como inmolado, esta palabra inmolado tiene que ver con un cordero sacrificial que cumplía todos los reglamentos dentro de la ley para ser sacrificado, y siendo sacrificado pagar un precio por los pecados de los hombres en su momento. Por eso lo presentaban delante de Dios como un sacrificio, y un sacrificio perfecto. Y Juan está viendo este cordero. El sinónimo de inmolado es sacrificar, ofrecer, ofrendar, expiar. Y lo que Juan está viendo y lo que activa la esperanza en él es, ¿sabe qué? Ver al cordero como inmolado en medio de aquel lugar. ¿Qué es el cordero como inmolado? Y esta es la revelación que a veces la iglesia no ha querido tener. Por eso la semana pasada yo les predicaba, les enseñaba acerca de a quién buscáis. Porque a veces estamos buscando cualquier tipo de cosas en la iglesia menos a Jesús. Estamos buscando que nos den gusto, estamos buscando la iglesia perfecta, estamos buscando tal vez que nos soben los pecados, estamos buscando un montón de cosas, pero no estamos buscando a Jesús. Y sabe que necesita la iglesia en este tiempo para comenzar un año tal vez diferente. Para mí es la revelación que el apóstol Juan tiene de un cordero como inmolado, que cambió para el apóstol Juan y aún a la creación en ese momento a nivel espiritual. Cambió de la noche de las tinieblas a luz. Eso fue lo que él vio y eso fue de lo que él se tomó. El apóstol Juan, al ver y entender esto, lo que hace es que respira y dice, entonces hay esperanza. Algo va a ocurrir con la creación. Él es digno. Y es lo que usted y yo deberíamos hacer. No sé cómo estás terminando este año, pero si este mensaje a ti en este día te habla algo, es que tú debes tomarte de la esperanza que Cristo Jesús trae sobre nuestra vida. No solo de la historia que tú lees en la Biblia, en la cruz del Calvario, su sacrificio perfecto, sino lo que ocurrió a nivel espiritual y de lo cual Juan nos relata a través de Apocalipsis capítulo 5. Y por eso en el verso, si usted ve en el verso 10 dice, y él, el cordero como inmolado, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escúchame la revelación del apóstol Juan. Primero no vio esperanza, lloró, se entristeció, y ahora vio un cordero como inmolado. ¿Sabe cuál es la palabra del cordero como inmolado?
Conforme a los rituales judíos, cuando tomaban un cordero para poderlo degollar, poder derramar o sacar su sangre y después abrirlo, y había todo un proceso con la carne del cordero de cómo presentar el sacrificio delante de Dios. Dice que habían señales de ese cordero que había sido sacrificado para poder pagar y para poder limpiar los pecados de aquel que lo estaba presentando. Y cuando Juan, mire, ojalá yo hoy lo pueda trasladar por un momento a esto que le estoy diciendo. Cuando Juan está hablando de esto, lo que Juan está diciendo cuando dice como inmolado, es que Jesús se presentó delante de todos estos personajes, los 24 ancianos, los millares de ángeles, aquel que estaba sentado en el trono, se presentó con sus pruebas. Se presentó con sus manos abiertas y todavía derramando sangre. Se presentó con sus pies y todavía derramando sangre. Con su costado y todavía derramando sangre. Y lo que este cordero a nivel espiritual hace es que se presenta en aquel lugar donde ya no había ninguna esperanza. Y sabe que dice: yo he pagado el precio. Y aquí están las señales de que he sido sacrificado como cordero perfecto por una y solamente una vez y para siempre. Pero aquí están las señales. ¿Sabe por qué este pasaje para mí es, como pastor, el todo de lo que yo he querido creer? Porque había cosas en mi propia vida que yo pensé que algún día nadie lo podía perdonar. Tal vez como usted y como yo, faltas, fallas, pecados antes de conocer de Cristo. Y pensamos que nunca nadie podía perdonar tales cosas que habíamos cometido. Y por eso es la desesperanza de la humanidad en este tiempo. Pero cuando yo veo la imagen de lo que Juan está tratando de escribir, dice que en aquel lugar se estaba a punto de declarar todo el propósito de la creación y entre ellos la humanidad. ¿Y sabe cuál era el propósito? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna. Y el propósito era que usted y yo éramos culpables de pecado y por eso no había esperanza. Que usted y yo íbamos a pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras fallas. Pero cuando yo veo la imagen que Juan está tratando de describirnos, es como el cordero presentándose delante de nosotros diciéndonos: aquí están las marcas. Y sabe una cosa, diciéndonos a nivel personal: yo ya pagué por tus pecados y yo ya pagué por tus faltas y yo ya pagué por lo que tú hayas hecho y te hayas equivocado. Y cuando veo esa imagen, descubro que usted y yo todavía tenemos no una esperanza pequeña, sino una esperanza gigante de alguien que pagó para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda culpa y de toda condenación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme algo. Escúcheme algo que le voy a decir. Deje de vivir como condenado, sabiendo que ya alguien pagó por sus pecados. Deje de vivir señalándose y aún de seguir permitiendo que otros le señalen a usted por las faltas de su pasado, sabiendo que ya alguien pagó por sus pecados y que ya usted y yo no podemos vivir bajo una condenación de nuestros errores, más bien de una esperanza de que alguien como cordero inmolado se presentó para poder traer hacia cada uno de nosotros perdón, libertad y sanidad. Y tal vez usted hoy me dice: pastor, hoy estoy en el punto más oscuro de la noche. Yo quiero decirte algo: todavía hay esperanza. Y la esperanza es a través de Cristo Jesús, que pagó por nuestros pecados y que nos vivifica, nos restaura,
nos restituye, nos perdona y nos levanta. Para mí eso es esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y termino con algo, escúcheme. En el verso 11 y verso 14, dice que después de que el apóstol Juan revivió tal vez esta posibilidad de que algo definitivamente podría ocurrir. En el verso 11 dice el apóstol Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y el apóstol Juan nos da una clave, que en medio del momento más oscuro, ¿sabe qué comenzó a ocurrir? Él vio que había una adoración hacia el Cordero perfecta, que todos aquellos seres en medio de los cuales estaba el bienestar y el porvenir de la creación, todos vinieron y lo reconocieron como Cordero inmolado, Cordero perfecto, el que había pagado un precio. Y todos a una misma vez, incluidos millones y millones de ángeles, ¿sabe qué hicieron? Lo adoraron, se rindieron delante de él. Estás en el momento más oscuro de tu vida, adora al Cordero inmolado. Estás sin esperanza hoy, adora al Cordero inmolado. Estás en este lugar a través de atribución, de una tribulación, de una dificultad, de una necesidad. Adora al Cordero inmolado. Que tú y yo podamos doblar las rodillas delante de Él. Que tú y yo nos podamos rendir delante de Él. Que nada nos detenga para poderlo exaltar, para poderlo adorar, para poderle decir lo que Él representa en nuestra vida. En otras palabras, es que nada nos detenga para entronarlo en nuestra vida, porque nada en este lugar nos va a dar una esperanza en lo natural. Solo Cristo Jesús, que pagó en aquella cruz y tomó un derecho legal, solo Él traerá una esperanza sobre nuestra vida, que nos ayudará a entender que nos ha perdonado, que nos ha limpiado de todo pecado, de toda condenación, que nos ha dado una oportunidad más. Tú dirás: pastor, pero eso suena muy bonito y lo he creído para la vida eterna. ¿Qué hay de mi problema que necesito solucionar mañana? ¿Qué hay del problema que necesito solucionar en enero? Porque le dije al Señor que si el 31 de diciembre no ocurría nada, entonces tiraba la toalla. ¿Qué hay de eso, pastor? Yo estoy para decirte en este lugar que si tú en ese momento más oscuro de tu vida, y lo que estás pasando, o con tu familia, o con la economía, tú hoy entronas verdaderamente a Cristo Jesús en tu vida y en el lugar que a Él le corresponde, créeme lo que te voy a decir. Él tiene toda la autoridad, la capacidad, el poder, el dominio para hacer cosas que ya no son naturales, son espirituales. Él tiene todo el poder para traer una sanidad, toda autoridad para liberar tu vida. Tiene todo el derecho legal para venir sobre tu casa y comenzar a hacer cosas que solamente Él las puede hacer. Convencer al que tenga que convencer, levantar al que tenga que levantar, perdonar al que tenga que perdonar. Pero ¿sabes tú y yo qué necesitamos hacer? Si ese es tu caso y hoy
Tú sientes que tal vez en este año has llegado al punto más oscuro de la noche en tu vida. Y hoy te recomiendo, entrona al Señor en el lugar que a Él le corresponde en tu vida, en tu casa, en tu familia. Adóralo, exáltalo. Y una vez tú y yo lo comencemos a hacer, ¿sabes qué ocurre? Algo se enciende en nuestra mente, algo se enciende en nuestro corazón, algo se activa en nuestro espíritu. Y es como que tú sabes que tal vez todo está oscuro, pero que está a punto de amanecer. Y veremos la luz. ¿Y sabes quién es la luz? Cristo Jesús, brillando en la oscuridad para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso en esta noche, en esta tarde al Señor. Glorifíquelo, glorifíquelo. Si usted se puede levantar ahí donde está, y escúcheme, si usted hoy, el apóstol Juan, a través de lo que escribe, coloca esta revelación del Cordero como inmolado en su corazón y en su espíritu. Yo hoy le pido, venga aquí al frente y adoremos a aquel que merece toda la gloria y toda la honra y toda la adoración por los siglos de los siglos, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si alguien en este lugar desea adorar a Jesucristo, a nuestro Cordero, aquel que entregó su vida para perdonarnos, para sanarnos, para liberarnos, yo lo voy a invitar, venga aquí al frente rápido, rápido, venga, adoremos juntos como iglesia. Véngase, véngase, véngase. Si usted está en su casa, esta es su casa. Pero si usted en esta mañana sabe que tal vez ha llegado a ese punto de decir, pastor, ya no tengo fuerzas, es como si ya no pudiera. Hoy está aquí aquel que lo hace todo posible. Hoy está en medio de nosotros aquel que pagó un precio por nosotros. Hoy está aquel que derramó su sangre por amor a ti y a mí. Hoy está aquel que nos abraza, que nos sustenta, que sin importar tu pecado, tu falta, hoy está en este lugar, no para condenación, sino para bendición, para redención. Hoy está aquel Cordero como inmolado del cual Juan hablaba, para que la noche se vuelva en día, para que la oscuridad tenga una luz de esperanza. Hoy está en este lugar aquel Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Hoy está en este lugar. Y si los 24 ancianos y los millares de ángeles adoraron, Señor Jesús, hoy nos unimos nosotros a esa adoración. Hoy nos unimos en esta mañana, Señor, a adorarte, a exaltarte. Hoy nos unimos como iglesia, Señor, como familia en la fe, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y te queremos glorificar, exaltar. Y si alguien en esta mañana ha llegado a este lugar, Padre, y tal vez, solo tal vez, Señor, venía en su corazón con una carga, con una necesidad, con un pleito, Señor, interno, mental, con una cabeza hinchada, Señor, de pensar cómo hacer si ya no había esperanza, Señor. Que hoy, mientras adoramos, exaltamos, mientras levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, tu presencia en este lugar. Que hoy podamos ver, Señor, y sentir tu presencia en este lugar. Que hoy podamos sentir ese abrazo, Señor, que reconforta. Que hoy podamos sentir que estamos siendo lavados y purificados a través de tu sangre preciosa. Que podamos sentir en este lugar, Señor, que tal vez la oscuridad y ese momento de noche se convierte en día. Y que hoy, Señor, podemos tener una esperanza. Y es una esperanza a través de Cristo Jesús, que es real y es verdadera. En el nombre de Jesús, recibe hoy, Señor, nuestra adoración y nuestra exaltación. Hay los que están atrás y todos los que estamos en este lugar, levantemos nuestras manos y batámoslas.
Bátalas, muévalas ahí donde usted está, y mientras lo hacemos, que adoremos al que vive para siempre, Jesucristo, nuestro Redentor, en el nombre de Jesús. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá, y tu fidelidad. Y la amada iglesia, estar contigo y estar contigo, y no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad me das calma, nada detendrá, y tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, oh, y tu fidelidad incomparable, es nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. ¿Cuántos pueden decirlo? Oh, tu fidelidad es grande, oh, y tu fidelidad incomparable, es nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, y con tu poder, y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer una vez más, díselo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder, oh, y purifícame y lávame, renuévame, restáurame.